bonito me ha salido. ¡Ole! ¿Algo que decir? Después de 2 años. No, qué bien, qué bien, qué bien. A ver, después de 2 años de depresión, posparto. No, eso no, 2 años de pandemia, no mezcles las cosas. ¿Cómo? Hemos tenido 2 años de pandemia, ¿no? ¿Cómo? Y luego Pero a ver, Claro, 2 años. 2 años se de dice pandemia, eso siempre, ¿no? 2 años Claro. de pandemia, no sé qué. más la depresión, más la muerte de mi gato, más, en fin. mucho dolor hay aquí. Bueno, bienvenidas a Toc Toc, Vale, píldoras de bienestar. gracias. Bueno, ¿Cómo estáis? A mi madre y a mi tía. Se van a llamar así, mi madre y mi tía. Sí. ¿Quién toca mejor la guitarra de las dos? O sea, el ukelele. 1, 2. A ver, yo soy la profesora. Ah, bueno, vale. sea. ¿Y quién canta mejor de las dos? Bueno, a ver, Maite afina mejor, pero tiene una voz de monja que te cagas. O sea. Joder, ya estamos con lo de la voz de monja, siempre eso. O sea, no me gusta nada que diga eso. Porque, No, a ver, lo retiro. ¿Estabais grabando ya? Ja. Pues a ver, No, a ver, no quería las decir dos hemos monja. ido a un colegio de monjas, pero yo no me avergüenzo, o sea. Y porque tenga mi voz de soprano, eso no es voz de monja, es voz de soprano. A ver, canta y A ver, luego. canta. Que no voy a cantar ahora, me he dejado ya el ukelele. Vale, luego cantas. ¿Quién es más envidiosa de las dos? Maite. A Ah, ver, tú y yo, venga, a la de vez. pequeña igual, ahora no. ¿De pequeña por qué? A ver, pues... A ver, voy a contar una cosa que es real, ¿eh? No me la estoy inventando. Porque cuando una vez en el colegio tenía pues 7, 8 años, ella tenía la fama de que escribía muy bien. Y es verdad, escribía muy bien, ¿eh? Cuentos y todo, y ganó un concurso de cuentos. De Coca-Cola, ¿no? Sí, un concurso de Coca-Cola, que Ah, ya la Coca-Cola esa existía época cuando ya erais existía. pequeñas. Sí, sí, ya hacían ya concursos de cuentos en los colegios. Y Era todo. una cosa muy prestigiosa para el currículum de una escritora. Bueno, Que el nunca caso es- llegué a ser, quiero decir. Sigo, ¿eh? Perdón. El caso es que nos mandan en la clase a hacer un cuento, ¿no? Y yo, pues ese día, por lo que sea, estaba inspirada, hice un cuento pues, muy bonito, me salió muy bien. Lo lee la profesora, la monja, y me dice, ¿lo has escrito tú, Teresita? A todo esto me llamaban Teresita, imaginaos. Y yo, sí, pues está muy bien. Bueno, vas a bajar al despacho de la directora y de la madre Elizondo y se lo vas a enseñar. Imaginaos, yo bajo al esto y me dice, ¿lo has escrito tú, Teresita? Yo, sí, pues te vas a sentar aquí y me vas a escribir otro cuento. Claro, el segundo no me salió tan bonito. O sea, imaginaos qué presión. Pues eso ya me dejó. Entonces, joder, celos. Se No sé pensaban si que era la había celos o escrito. envidia. Claro, ella pensaron que le había copiado, pero ¿cómo le voy a copiar si lo hice en el momento? Entonces eso ya me traumó. O sea, ya ella era la lista, la que escribía muy bien, y yo la segunda, de a bordo. Porque ¿quién es más mayor de las dos? ¿Quién creéis que es más mayor? ¿Quién creéis que es más mayor de las dos? Uy, ya lo sé. Son gemelas, ¿no? O mellizas. Hostia, políticamente correcto. Muy bien, el cámara. No, ella tiene un año más que yo. Pero ¿para qué lo dices? Era Pero una cuestión de- siempre, de toda la vida, yo siempre he pensado que era mucho más mayor que yo. Pero, ¿cómo que pensabas que era mucho más mayor que O tú? sea, solo me pasa un año. A ver, mira, la Pero yo pregunta pensaba típica... que tenía 4 Perdona, o 5 Maite, que años te corte, más. que ya sé que no te gusta que te corten, pero aquí vamos a cortarnos. Vale, ¿no? sí, sí. O sea, no nos vamos a cortar, pero la cosa es que Maite, o sea, su pregunta favorita cuando alguien nos conoce de nuevo es... ¿Quién es más mayor? ¿Quién es más mayor de las dos? Ahora no, a ver, era antes. Sí, pero esto hasta hace Ahora ya no poco, lo ¿eh? pregunto, porque hasta no lo pregunta desde Porque ya que... me he hecho mayor. No, no le pregunta desde que hace poco, la última vez que lo preguntó, que eran unos niños, dijeron, pues tú... Porque tienes más arropas, me dijeron. ¿Te dijeron eso? Los niños nunca mienten, es que es... Ya. No, pero a ver, la cuestión era que Maite siempre hacía esa pregunta porque siempre decían, Asun. Y Maite decía, ¿lo ves? Y Bueno, yo, hombre, pero eso era Maite, hace pero 20 tengo años. No, esto hace un año. Le digo, ¿ves? Me decía, ¿ya ves? Le digo, sí. Es que después de 2 años, Maite. Es que tengo un año más que tú, Maite. Pero ella estaba como orgullosa y tal. Y la última vez que lo preguntó... le Ya no salió te el- gusta preguntarlo tanto. le que lo salió- pregunte. No, porque ya sé que yo ya soy mayor, o sea, No. que parezco mayor. Entonces ya no lo pregunto porque ya lo Y no la preguntas porque te pueden decir que eres Bueno, tú, ¿no? pero es igual, ¿Os es da envidia a la gente joven? Sí, a mí ahora sí. No, a mí no. A mí no. A mí no me da envidia. Tienes que volver a pasar por la juventud. O sea, a ver, por ejemplo, a mí envidia no, pero el otro día le comenté a su no, cuando yo voy a Pamplona y vamos al teatro, ¿no? Por ejemplo, el otro día con Anne y con sus amigas, de pronto yo les miro y digo, me gustaría vivir ahora esta época, ser joven, y con los cambios que ha habido sociales, me encantaría ahora ser más joven, porque claro, cada uno somos hijos de nuestro tiempo, y mi tiempo tuvo cosas chulas, pero otras no me gustaban. Entonces me gusta ahora cosas que tenéis los jóvenes, o sea, que sí.
Pero bueno, ¿Y quién es más celosa de las dos? celosa, yo. Yo me voy a callar. No, yo reconozco que soy yo. Porque he leído en internet que la diferencia entre la envidia y los celos es que la envidia es que tienes miedo, no, que tienes Deseo de algo que el otro tienen, ¿no? tiene, y los celos es como miedo a que te quiten algo que tú tienes. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y quién es más envidiosa o celosa? Creo que hemos leído en la misma página en el Google. Ahí busca también en la universidad de Sí. internet. Creo que ahora envidia no tengo, pero celos sí puedo tener, sí. Me he visto en varias. Por ejemplo, Por ejemplo, tenemos una amiga común las dos, ¿no? Y durante un tiempo estuvimos los sábados juntándonos a cenar y a tocar el ukelele. Eso, Y yo era la profesora de ukelele, ¿vale? O sea, que sabes más. Claro, soy la profesora. A ver, Cristi. bueno, puede ser la profesora y no saber más, Maite. Claro, A ver, Pero de ukelele sí, de otra cosa no sé. a ver, o sea... Bueno, el caso es que quedábamos para cenar, ¿no? Y entonces la otra amiga siempre ha sido más amiga mía, de toda la vida. De Asun también, pero menos. O sea, realmente era mi amiga. Entonces, al juntarnos las tres y ellas hacían... Claro, yo era la profe, ellas como alumnas... Hicieron piña, ¿no? Sí, sí, hacían piña. Y entonces yo de pronto me sentí que empecé a tener celos, o sea, sentí que me estaba perdiendo una amiga. Y yo lo pasaba fatal, ¿eh? Y ya un día me armé de valor y les dije a las dos. Les dije, mira, os tengo que contar una cosa de la que me avergüenzo, pero es lo que siento. Sí, pero eso fue después... Eso es como ya lo sentí, y como yo lo sentí... Es que Bueno, pero no había acabado. No, pero, Bueno, está, vale, bien, pero está te bien que dejo. no lo acabes todavía, porque... Vale, ahora lo terminas. A ver. Claro, porque ella... Yo no sabía lo que pasaba. Nos juntábamos para esto, para cenar. La otra hacía unas cenas súper ricas, tal, todo muy bien. Y llegaba la hora de tocar el ukelele y claro, pues yo a veces soy muy preguntona. ¿Y esto por qué así? ¿Y por qué tal? Bueno, y me contestaba fatal y no sé qué. Y eso sábado tras sábado y un mal rollo. Yo me acuerdo que llegaba a casa y me preguntaba Ángel, ¿qué tal la cena? Y yo creo que no voy a ir más porque acabo siempre hecha polvo, no sé lo que pasa, pero me siento una mala persona, siento que enrarezco el ambiente, que creo un mal rollo tremendo y la pobre Chana está, bueno, la pobre amiga está ahí en medio, no sé qué. Pero al siguiente sábado a mí me hacía mucha ilusión ir, iba y siempre volvía fatal. Y entonces yo ya decidí que ya no. Que no iba a ir porque sufría mucho y, y encima no sabía por qué pasaba ahí, pero yo me sentía súper chunga. Yo decía, algo hago yo aquí que creo un ambiente súper raro y soy una chunga, pero no acababa de ver. Y entonces un día Maite Apuntó para hablar. habló, que me parece interesante saber estas dos versiones, ¿Y qué dijiste, Maite? y Maite dijo, Pues nada, les dije, dos mira, puntos. Les dije, a ver, tengo que decir una cosa, porque yo me siento mal ya desde hace tiempo y tal. Y entonces sí, es una cosa que me avergüenza, pero creo que os lo tengo que decir para que entendáis tal. Y les dije, pues me sentía cada vez mal, o sea, peor, porque, no sé, porque veía que antes, pues eso, la otra era más amiga mía, y de pronto yo ya iba bajando, o sea, ella de pronto era igual de amiga. Y tú habías sido más. Claro, pero yo siempre he querido ser más que ella, o sea, ella era amiga de toda la vida. Yo igual, Pero Maite, yo siempre más, yo siempre quiero más. Yo siempre Sí, más. Sí, sí, sí. Con la amistad, De acuerdo. a ver, tampoco tengo tantas amigas, pues para una que tengo buena amiga, quiero que sea la más, ¿no? Entonces yo veía que ella iba ganando puntos. Espera, te voy a interrumpir. Pero es que, por ejemplo, le jodían cosas como 2 puntos. Por ejemplo, la otra preparaba cenas y ponía mostaza y cosas que picaban. Y a mí me encantan las guarradas. Y entonces a la otra también, y entonces a Maite no. Y era como, le fastidiaba que nos gustaran las marranadas, o no sé qué. Eso no me O sea, fastidiaba, fíjate, sí. sí, no me- hombre, no sí, lo lo recuerdo. lo contaste. Sí, pues Lo eso no me contaste acuerdo eso. bien. Bueno, puede ser, Que pero fue muy vaya. guay lo que contó. o sea, Espera, que acabe ¿Qué es eso? ¿Cómo de lo contar. contó? Yo quiero Sí, que es que saber está cómo muy lo bien. No, pues comunicó. eso que les dije, y bueno, y me eché un poco a llorar, no mucho, pero un poco me eché a llorar. Entonces ella... Ya estábamos las Es dos que con esas los cosas clines en la emocionan. mano para darte. No, ahí Asun estuvo muy bien, lo reconozco, las cosas en su sitio. Asun Es dijo... que yo soy una tía muy guay. O sea. Asun dijo, joder Maite, pues me parece muy bien que estás siendo muy valiente, de que digas lo que te pasa, porque yo hace tiempo que me sentía mal y no sabía por qué. Entonces ya lo aclaramos y a partir de ahí ya no tuve celos. Es que eso fue Es súper como que valiente. se limpió Qué guay. esa energía rara que había
Ya. Y ya súper bien con las dos, o sea, muy bien, muy bien. O sea, Es que a mí me espera, voy a decir me una pareciste cosa. muy valiente, ¿eh? O sea, Sí. cualquiera no reconoce... Ya. Quiero decir, lo Totalmente. típico es que nosotros digamos, Es la a ver, madurez. yo tendré muchos defectos, pero envidiosa no, ¿eh? Pero Y entonces, celosa no. luego con la amiga hablamos, le dije, bueno, Con Chabela Vargas. Con Chabela la Vargas. amiga Chabela Chabela Vargas. Vargas, le dije, mira, yo creo que como me pasa esto, hay momentos que me gustaría quedar solo contigo, no siempre las tres. O sea, yo necesito también seguir teniendo espacios de tú y yo. Entonces lo hablamos y muy bien, y eso Ya. pues de vez en cuando quedamos solo las dos, y muy bien, no sé. Y al ser hermanas os han comparado mucho. Te digo lo del cuento. Toda la vida. A ella por eso y a mí por otras cosas, ¿eh? También. Es que a mí me pasa, o sea, que también siento como que con Eukene nos han comparado un montón, no la familia. Pero Bueno, Como más puedes rollo decirlo. instituto, amigas, o sea, colegio, como- ¿no? Sí, y como yo también tenía como mi hermana mayor, que era pues una persona un poco inalcanzable, porque era perfecta en todo, y yo era un poco como el polo opuesto de eso, o sea, yo era más como el desastre. Entonces, era como que siempre esa comparación me molestaba un montón, o sea, como que o sea, como sentía una presión de que tenía que cumplir con algo que en verdad no tenía que cumplir con nada, tenía que ser yo como era, pero muchas veces como que eso, o sea, como las comparaciones yo creo que me... Hacen daño. Sí, o sea, como me destrozaban en el sentido de que sentía que tenía que cumplir con ciertas cosas con las que no. ¿no? Ya. Vamos a hacer un inciso, Sí. porque hay gente que no sabe quién es quién. Ah, ya. No nos hemos presentado. Entonces, Ah. Eukene, que acaba de nombrar a Anne, Es mi hermana. la hermana mayor Y de mi- Anne. y mi hija, esta Y es- la hija de Asun. Y mi sobrina. Y su sobrina. Asun es la madre de Anne, Y la Ángel, Maite, que lo la has tía, nombrado antes, es mi padre. y Ángel es Ese es el... el señor. No, ¿qué dices? ¡Hala! Ángel es el Hay un padre cuadro de por ahí Anne. de él, ¿eh? ¿Ah, sí? no, no Y sé. vamos a presentaros a Asun, aparte de madre de Anne, actriz, Bueno, teatrera. sí, me dedico a las artes escénicas. Se nota. En general. Sí, bueno, a ver, se nota. ¿En qué se nota, Maite? Porque es muy expresiva. Sí, hombre, sobre todo me estás dejando muchas oportunidades. en Y esta Maite, vida. aparte de tía de Anne, Bueno, espera, ¿quieres decir algo más? eso. ¿algo No, más? pues soy Asun Abad y no sé qué soy, pero esa soy, ya está. Y Maite, aparte de tía de Anne, Ah. y estudiante de filosofía. Y hermana de Asun. Sí, también he importante. sido, o sea, yo hace años he sido también de artes escénicas, he hecho también teatro, Claro. he hecho algo de clown, pero bueno, pero luego ya me fui por la rama de la música, entonces soy profesora de violín y de ukelele también, y sigo estudiando, que me encanta, y aprendiendo cada día, que me apasiona aprender. Eso es lo que me define, el aprender. Y yo os tengo envidia. No, ¿Ah? Cada uno con sus envidias. ya. Envidia. ¿Sana A nuestra o...? familia. Sana, claro que sí. O sea, pero envidia buena de la sana. De decir, ¿Hay envidia sana y envidia Ya. no sana? Esa es la pregunta. eso, sí. esa es la envidia. Yo creo que hay envidia y punto. Hay envidia y Luego, punto. puede ser sano como tú te lo gestiones. O sea, puede como corroerte por dentro y que te destruya, o puedes como Admirar. aceptarlo. Sí. ¿No? Y decir, bueno, está, pero está bien. O sea, Hombre, pero- eso Sí, como. ¿no? Pueden ser A ver. referencias, ¿no? O sea, Claro. quiero decir algo que tiene alguien, ¿no? Por lo que sea, o trabajo. Como O- incluso o también está la actitudes. idealización de lo que, pues, dicho? o sea, La como idealización. envidiar una idealización que a lo mejor no es real. Pero bueno, da igual, o sea, en definitiva, Ya, o sea, es da envidia. lo mismo. Quiero decir, si yo de Maite envidio, o sea, envidio, en este caso no es, creo que no es envidia, pero yo, por ejemplo, le admiro mucho a Maite eso que acaba de decir de sus ganas de aprender, ¿no? Y le veo una persona que tiende mucho hacia el yo, o sea, sería lo del egoísmo, pero yo lo digo como bueno, no lo digo como negativo. Se cuida de alguna forma a sí misma y luego da mucho también, ¿no? Y yo le veo siempre como entusiasmada con la vida, salvo cuando tiene los bajones, pero da igual, son como para subir, ¿no? Y por ejemplo, a mí eso no me produce envidia, me produce admiración, Admiración. y de alguna forma una referencia de lo que igual a mí me gustaría currarme, ¿no? Como persona. Entonces, la envidia sana, igual, si se define así, Puede para ser. mí más que envidia es como que hay personas que son como, que tienen algo que para ti es un referente y es alcanzable, si tú tienes esa... Pero igual ahí está la diferencia de lo sano y lo no sano, ¿no? Que tú ves que es un espejo. Al final la otra persona te está mostrando las cosas que tú quieres desarrollar. Sí. A mí, por ejemplo, es verdad que también me pasa como
sobre todo en el teatro o sea, como en gente a la que admiro, que muchas veces es envidia, pero es eso, ¿no? O sea, sé que es una envidia porque es una admiración, porque quiero como desarrollar esas partes de mí que estoy viendo en esa otra persona. Sí, porque la envidia en sí, a ver, cuando alguien tiene algo que tú no tienes y te gustaría tener y no sé qué, pues te puede hacer como apretarte, ¿no? Como contraerte y como decir, hostia. Pero no sé, yo no siento mucho eso. En general, cuando me pasa un poco eso, siempre respiro como... No voy a pensar y se va pasando. Y entonces queda la historia del objetivo, la referencia, ¿no? Yo, No sé. yo recuerdo cuando era pequeña que había un programa de la MTV que salían como adolescentes enseñando sus mansiones. Me encantaba verlo y morirme de envidia. Pero me encantaba. O sea, no había tarde casi que me lo perdiera cuando lo hiciera. Y me lo ponía ahí. Y yo pensando, madre mía, si yo tuviera esa casa. Madre mía, si yo tuviera esa casa. Yo lo sigo haciendo con el programa este de Vogue de Houses. Hay como en YouTube un programa de casas de famosos y me encanta verlo. Y hay como famosos que son súper, o sea, como que notas que tienen mucho dinero y aprovechan el tener mucho dinero y realmente es como un despropósito de casas, que eso me encanta. Pero odio los famosos que van de humildes teniendo lo hacen esas casas. eso, lo hacen como de humildes y es como un casoplón con 500 habitaciones. Ay, no, pero estoy humilde. Pero tiene personalidad. A ver, chico. Y me encantan estas que son como, venga, una piscina de bolas. Ahora, o sea, como que es Pero súper... sois muy jóvenes, ¿eh? Yo veo eso y me da una pereza tremenda. Yo digo, hay que limpiar esa casa. Sí, pero ¿quieres Hostia, limpiar? no, Pero si no la limpias, pues, pero es chica. igual, pero entonces vas a pasar el dedo y tienes que supervisar. Oh, ¿Qué vas a tener? No es más, tienes yo, os que digo, cargarte. yo, si tuviera mucho dinero, me tocara la lotería o lo que sea, lo último que haría sería comprarme una casa. Lo que haría sería, Alquilar. me encanta este sitio, voy a ver cómo se viviría este sitio 15 días. Y te vas mes. allí un ratico. Pero yo ahora cuando voy de viaje, que voy muy poco, pero generalmente los paisajes o los espacios, siempre me intento situar ahí físicamente y decir, ¿cómo sería yo aquí durante el invierno o durante tal? Ya. Y entonces me gustaría tener esa experiencia, pero un tiempo, y cambiar. O sea, no tener sitios Eso es donde verdad, parar, que ¿no? uy, Una voz de ultratumba. que una casa demasiado grande luego sería muy solitaria. Si ya me pasa en mi casa, que es súper pequeña y a veces siento que es grande, Ya. pues en una grande no Todo es puedo relativo, ¿no? pensar. Bueno, y entonces, de Volviendo pequeñas al tema. os han comparado mucho. Sí, a mí con ella. A mí, O sea, a mí con ella también mucho. sí. ¿Recordáis la primera vez que os compararon? Ella sí recuerda, yo no. Vale, lo de la... Lo de la que. Oye, es que no puede ser que hablemos sobre la envidia y ahora va a... Va, cuéntalo mío, venga. Cuéntalo tú, cuéntalo. Pues no, eso, cuéntalo tú. Entre las dos. No, pero a ver, es que no es lo mismo. No, a ver, espera, ¿qué has preguntado? Lo de la envidia tiene que ¿Cuándo ver es la- con... La No, primera me la vez que preguntaba tuvisteis Que sentiste que os comparaban. Ok. Sí, lo de la Bueno, mamá sí, la que te... historia está... Sí, lo de la peca, ¿te acuerdas? Pero eso no es, eso es otra cosa. No, lo ¿eh? de- Sí, que tiene que era ver con la gordita. envidia. Que no engordabas porque me tenías envidia. Hostia, tía, ¿eh? Eso le dijo mi madre. No engordas porque le tienes envidia. Pero eso no tiene que ver con lo que ha preguntado, sí, Maite, que a sí, ver. que tiene, no que tiene tiene. que ver. Sí, que yo quería que me contaras esa historia. Ya, pues pregunta bien. O sea, ¿tú qué haces haciendo entrevistas, tía? O sea, a ver. Vale, vale. Qué Yo mal quiero- No, preguntar. pero yo esta Ala, historia no me la para sé. ahí. Quiero que me la contéis. por Ella la favor. tiene que Yo contar. soy Pero como- cuéntala. Bueno, a ver, cuando yo era muy pequeña, contarla. muy pequeña, pues tendría 4 años o así, ella tendría 3. Pero yo creía que tenía 1, porque para mí ella era siempre muy mayor. Vale. Pero bueno, A ver, ¿de quién es la anécdota, tuya o mía? Bueno, pues el caso es que mi madre estaba con una amiga y dice de mí, esta no engorda de la envidia que le tiene a su hermana. Lo he superado, mirad qué tripa tengo ahora. ¡Engorda! Ahora sí la supero la envidia. ¿Pensáis que la No, la cosa espera, sí, hombre, ahora vas a hablar tú. Voy a acabar Yo mi os escucho, os historia. escucho. Voy a acabar ahora lo que yo sé. Vale, venga. La cosa es que yo nunca había oído la palabra envidia. O sea, fijaros lo pequeña que era, que yo en ese momento Ya. no sabía, me habían hecho los Reyes un supermercado con Frutas. ciruelitas, frutas, tal, de plástico, y yo no sabía decir supermercado, decía surcado. O sea, era muy pequeña. Y yo oí la palabra envidia y no sabía lo que quería decir, pero vi que era algo muy malo. Y yo entendí que mi madre estaba diciendo que no le quería a mi hermana.
Y entonces yo me acuerdo que me fui a un rincón y a llorar y pensé, ¿cómo mi madre puede decir que yo no le quiero a mi hermana si yo a mi hermanica, si la quiero mucho? Ella era pequeñica, gordica, y tenía unas manicas ahí como regordetas y tenía una peca y yo siempre le cogía la mano. La sigo teniendo, por cierto. Y entonces yo siempre le cogía esa mano y siempre le daba besicos y siempre le intentaba coger a upas, que no podía, y le decía, cuando sea mayor te cogeré y te subiré a esa montaña. O sea, así, como si la cogiera así, pan. Y eso es lo que yo sentía por mi hermana. Y mi madre pensaba que yo le tenía envidia. ¿Y crees que eso te influenció? Me hizo sentirme que yo era algo mala, o sea, que tenía algo malo. Ya. O que los demás veían algo malo en mí. Eso es lo que... ¿Y de qué teníais más envidia? Porque sois 8 hermanos. Sí. O sea, erais un pelotón en casa. ¿A los mayores o a los pequeños? Yo a los pequeños. ¿Por qué? Porque claro, no sé, al ser tantos, pues se les atendía más a los pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía la sensación de que mi padre, era mi fantasía, pero yo tenía siempre la sensación de que mi padre, como éramos tantos, pues que igual a mí no me reconocía. Y entonces un día hice una cosa por la calle, iba yo por la calle y él venía como a 10 metros y dije, ay, voy a hacer como que no le he visto, a ver si me saluda, a ver si me reconoce. Y entonces hice eso, y entonces mi padre cuando llegó a mi lado hizo, o sea, ni siquiera hola, y yo, y yo pensé, qué bien me ha reconocido, o sea, porque pensaba que como éramos tantos, pues que se olvidaba. pues que se olvidaba de si yo era su hija. Sí, tuve esa sensación muchas veces, sí. Qué fuerte. Como que no tenía padre, no sé. Y a mi padre, por ejemplo, sí le admiraba yo mucho, pero tenía la sensación de que él no me reconocía, o sea, que no me hacía caso. Entonces a los pequeños sí, se los ponía en las piernas, jugaba lo de reparto del cerdo, ¿te acuerdas? Eso del reparto Eso lo del cuenta cerdo. muy bien Asu, cuéntalo. Ah. Que decía, vamos a cogía a Ana, Decía, a la Nica, han matado, ha habido matanza del cerdo. sí, Bueno, y decía, vamos a repartir. y ahora vamos a repartir. Y empezaba, del morro para adelante para la mamá, de las patas para abajo para Carlitos, yo qué sé, del rabo para atrás para la Teresita. Y bueno, iba repartiendo así y decía, y algo tiene que quedar para nosotros, ¿no? Se quedaban el resto del cerdo. Pues Bueno, jugaba está siempre bien. eso con los Es pequeños. una Yo tontería. tenía una ilusión de que me jugase conmigo a eso. Pero nunca me cogió. Pero igual cuando eras más pequeña sí o no. Pero no lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo. Claro. ¿Y tu ama? Yo creo que envidia de mis hermanos no tenía, pero claro, yo soy la tercera de 8 hermanos y la mayor de todas las chicas. O sea, tengo 2 hermanos por delante y yo. Y entonces yo siempre lo que sentía con mi madre era que me exigía casi ser la madre de mis hermanos. Ya. Bueno, y de hecho, en mi familia he ejercido como de madre, o sea, todavía, aunque estoy ya apartándoles a todos, ¿eh? O sea, mandándoles a tomar por saco, pero bueno. Entonces era difícil lo de tener envidia de los pequeños, pero yo sí que sentía como que no sentía el afecto de mi madre. Por ejemplo, con mi padre sí. Esto que cuenta Maite a mí nunca me ha pasado. Yo siempre me sentía como la preferida de mi padre, ¿no? Y otro hermano también, y Carlos. Y entonces sí que eso no he sentido, lo de la envidia hacia los pequeños. O sea, me sentía más cuidadora de mis hermanos y hermanas, ¿no? Que envidia. Pero hace poco, en una terapia que estoy siguiendo, una terapia bioenergética, pues mi terapeuta, pues hablando también, bueno, al final todo tiene que ver con que no nos hemos sentido lo suficientemente queridos de pequeños, ¿no? O de pequeñas, que casi todas las cosas al final acaban ahí, ¿no? En la necesidad de amor para crecer y a veces el no tener la sensación de haberlo recibido, ¿no? Bueno, pues hablando de esto, ella comentó algo que a mí me sorprendió, que nunca se me había ocurrido, y es bastante simple. Claro, fíjate, cuando mi madre se quedó embarazada de Maite, yo era una bebé. Claro. Y cuando Maite nació, yo era una bebé de 1 año. Claro, esa pobre madre, qué ganas tendría de... O sea, por mucho que me quisiera, o por mucho que quisiera dar, tenía ya otros 2, que yo con mi hermano Carlos me llevo 2 años, o sea, imagínate, o sea, tenía niños muy pequeños. Pero cuando yo todavía necesitaba tantísimo de mi madre ya no solo no estaba embarazada, sino que enseguida tuvo ¿Otra otra vez? bebé que atender. Qué fuerte eso. Y a mí eso me hizo pensar muchísimo fíjate que yo siempre a mi madre, no me quería, no sé qué, de admirarla, o sea, decir, ostras,
me puso como un poco o sea, estas cosas me ponen un poco en mi sitio también, ¿no? De mirar también las cosas que parece que no tuve con cierta ternura, ¿no? Y cariño. Y decir, ostras, ¿yo qué hubiera hecho si... Si yo con 2 hijas, con una pareja que me ha apoyado, que ha sido súper buen padre, bueno, considero yo, ¿no? Que ha estado ahí, que tal, que he tenido de todo, no me ha faltado de comer, como a veces en casa faltaba, ¿no? No ha faltado nunca de nada, hemos hecho, o sea, tenemos unos trabajos que nos gustan, me podía pedir excelencias, lo que quisiera, o sea, y sin embargo, ni todo, he tenido altibajos, ¿sabes? De estar en la mierda, de salir, de tal, de torear con la educación, de intentar cuidar, de no. Y entonces de pronto es como que sitúo también A tu madre, a mi ¿no? madre y a mi padre y a mi abuela en otro punto distinto, ¿no? Con Ani y con Eukene, ¿tú sentías que se tenían envidia entre ellas? ¿O Yo habían antes, cuando ha celos? contado lo del instituto, yo recuerdo, o sea, al hilo de lo que ha contado Ani, cuando sentía celos de mi hermana o envidia, ¿no? Yo recuerdo que cuando Ani empezó el instituto, dijo, ¡buah, qué guay, me van a cambiar de grupo, no voy a estar con la misma gente que estaba en la Icastola, como voy a empezar de cero. Y entonces ella me cuenta que llega al instituto y que de pronto alguien le dice, Anne Sagüés, tú eres hermana de Eukene Sagüés. Y que ella hizo, o sea, me lo contaste, y que Anne hizo, me lo contó, hiciste esto. Y yo dije, ay, pobre hija mía. Voy a ir a hablar con los profesores para que no le vuelvan a nombrar a su hermana. Eukene ya no estaba en el instituto, se había marchado, ¿no? Pero yo creo que también porque, o sea, siempre hemos hecho las mismas cosas, en plan, como Eukene hizo ballet, pues yo luego también quise hacer ballet, el violín hizo una y luego la otra. Entonces, como era tan imposible alcanzar la perfección de Eukene, Ah, karate no hizo Eukene. no, porque yo luego me enfadé un montón con el ballet y dije, y tuve que romper con eso y tenía que hacer karate. Entonces, igual siento que como sentía esa comparación externa, igual por eso me tenía que revelar todo el rato tanto y boicoteaba todo. Porque boicoteaba las clases de violín, el ballet. Sí, es que Maite fue mi profesora de violín. Y bueno, Tiempo, bueno, solo un sí, tiempo. me boicoteaba un poco. Pero, no sé, nosotros yo creo que como padre, yo creo, ¿eh? O sea, seguro que hemos metido la pata muchísimo, porque que yo no lo soy... digo por ti, No, o no, sea, que ya sino- lo sé, pero bueno, ahora es mi... Sí, vale, vale. Hablo yo, ¿no? Vale. Es tu entrevista. Quiero decir que como madres, claro, yo me veo ahora, también en mi terapia, cuando hablo de mi madre, digo, hostia, es que mi hija mayor también está haciendo terapia. O sea, quiero decir que realmente tú educas también con la mochila que traes. Ya. Y yo recuerdo con Eukene, cuando era pequeña, que o sea, la veía también, cuando era muy, muy pequeña, que era como, ostras, es que... Yo siempre pensaba, si tuviera otra madre que no fuera yo, sería la hostia esta niña, ¿no? Yo pensaba eso. Y me acuerdo que una vez Eukene me decía, pero mamá, si es que cada persona tenemos la madre que necesitamos tener. Y ella tendría 8 años, o 9. Y yo me quedaba y yo decía, y yo pensaba, ya, pero si tuvieras a alguien mejor, más guapa, más Pues alta, no, más porque tal. vaya- No hubiera nacido. No, Vaya dos niñas que te han sí, que salido. sí, pero quiero Vaya decir dos que niñas has criado. Estas tonterías tenemos con los celos. O sea, lo quiero enganchar, Ya. porque al final, el tema de los celos, yo creo que es una cosa, una fantasía también sobre lo que antes comentabas. Los celos es como que tienes algo que tienes miedo de perder, ¿no? Sí. En realidad, yo creo que es una fantasía de que crees que tienes algo y tú sabes que nunca vas a llegar a las expectativas de alguien que tiene alguien ideal, ¿no? Quiero decir, yo querría ser más alta, guapísima, no sé qué, que mi pareja... Bueno, esto con los años se pasa, ¿eh? También Sí, se os pasa. animo, se pasa, sí, se pasa. Por ejemplo, en el tema de los celos con la pareja, yo creo que cuando eres más joven y todavía estás en tu vida sexual plena, quiero decir, hasta 40, 45, me da igual, ¿eh? Oye, plena, eso hasta que te mueres. No, cambia bastante, yo creo, ¿eh? O sea, desde mi Hombre, punto de vista. cambiar, pero bueno. Pero vale, yo, por ejemplo, ahora mismo no podría tener los mismos celos de mi pareja que cuando tenía de 22 que le conocí hasta los 45 por ahí, vamos a suponer, ¿eh? Más o menos. Porque yo creo que el tema también, o sea, sexual es importantísimo también. Nos hacemos fantasías, nos hacemos como, no sé, como que tenemos que gustar la que más, que nuestro cuerpo tiene que ser no sé cómo, que nosotros mismos al final, detrás de todo eso está
que nos odiamos bastante, que no nos gustamos persiguiendo nada, persiguiendo un ideal que no es que no real. nos gustamos. Y entonces al final es verdad que igual lo sabes de toda la vida en teoría, pero lo sabes en tu piel y en tu cuerpo cuando tu cuerpo empieza a cambiar, desde luego no a los ideales mejores, ¿no? O sea, desde luego las cartas te empiezan a tal, las arruguitas, y ahí empiezas un poco a aceptar, o sea, incluso empiezas a trabajarte el quererte más, odiarte menos, perdonarte un poco más las cosas. Y luego, entre vosotras, ¿sentís que habéis tenido que competir? O sea, ¿habéis sentido como cierta competitividad en algún momento? No sé, en la época que yo hacía teatro, Ya no me como he siento trabajado arruinado. con ella y con Ángel, por ejemplo, pues bueno, yo a Asun le veía que tenía, o sea, le valoraba mucho porque veía que tenía una formación, ¿no? Y tenía tablas y eso, ¿no? Tenía facilidad para los textos y para aprenderse las cosas y Pues que dentro del mundo artístico, uf, ya, las cosas que hay que gestionar. sí. Sí. Yo, por ejemplo, en esa parte a Yo ella ahí sí he sí que tenido- le admiraba, pero luego yo veía que también tenía otras cosas, tenía como más, bueno, más no, quiero decir, tenía frescura, tenía ese humor, o sea, que hacía un tipo de personajes que me iban bien para mí, ¿no? Pero sí que me di cuenta que yo, por ejemplo, y ahí pasé una crisis, ¿eh? De hecho, también tuve que hacer terapia. Pasé una crisis de entre decidir seguir con el teatro o seguir con la música, ¿no? Y ahí sí que me vi que, así como Asun, sí que le veía que podía ser, o sea, que ella era una profesional en esto del teatro, yo veía que yo no me veía a mí misma futuro, o sea, no tenía esa... Y entonces ahí ya... Pero, o sea, Pero eso no era verdad, ¿eh? una Eso no era competitividad, verdad ¿no? para O nada, sea, no o tenías sea, esa sensación de competencia. No, no, no. ¿Eso lo comunicaste? Ah, ¿cómo? Que si lo comunicaste cuando quién? pues no sé, a Asun, Ah, bueno, al grupo, sí, lo comenté al grupo que iba a dejar. Sí, fue muy duro, tomar la decisión porque... Pero bueno, luego encontré un camino precioso con el violín porque como yo enseño con un método, es un método para empezar con niños pequeños, pues método Suzuki, de paso lo digo, pues me di cuenta que todas las herramientas que yo había aprendido con el teatro las podía aplicar en mi trabajo, en mis clases, ¿no? Entonces de alguna manera dije, bueno, yo a mi manera sigo haciendo teatro, ¿no? Y esa parte nunca la he soltado, ¿no? Bueno, ella también me ayudó mucho en eso a reencontrarme con esa parte, ¿eh? Me acuerdo que Asun me decía, joder, es que si eres tú misma, pues es que te va a salir muy bien tus clases, ¿no? Sí. Yo con Maite competencia en cosas muy tontas. A mí me molesta muchísimo ahora que está haciendo ella, que está estudiando. Ahora, pues los domingos suele venir a comer a mi casa y siempre es... ¿A que no sabéis? O sabéis no sé qué, no sé cuántos, y a mí me fastidia mogollón, porque en realidad ella quiere repasar las lecciones. No, no quiero repasar, Se me quiere gusta repasar. compartir con vosotros lo No, que he aprendido Maite, esa semana. Pero puedes compartir, no decir, ¿a que no sabéis qué? ¿Sabéis qué tal? ¿Sabéis qué fecha? Y entonces al final, a ver, Maite, venga, si lo vas a ¿Y contar, cuéntalo. y ya ¿Cómo está. estaría bien que os expresara como las cosas que sabe? ¿Qué Pues qué decir, palabras pues que lo digas sin más. que lo digas sin más? Sí. Sin el la que no sabéis. Eso es. Porque además es que espera como a que no lo sepamos. mejor más un... No, a ver. Esta Cristina, semana he sí, aprendido a que pero tirar. No, a ver, que es que ya Ángel y yo nos miramos hace... ¿Vosotros sabéis no sé qué, no sé cuántos? Y se queda así. No, Maite, pero no lo hago con esa intención. O sea, me lo da hago igual, así, no pero sé, no... yo lo que recibo. Vale, o sea, vale, tú- pero yo no lo hago con esa Dice, intención. ¿sabéis no sé qué tal? Es mi estilo de No sé qué tal. comunicación. Y entonces... Es que yo soy así. Claro, pero no va esa intención. Otra cosa Maite. es que ya me he dado cuenta que no le gusta y ya lo estoy cambiando. Y ya no digo eso. Digo, ¿sabéis? Y lo suelto. Pero cuando hago la pregunta es porque quiero Maite, abrir el debate. Era mi momento de hablar, ¿eh? Sí, O sea, lo sí, siento. Bueno, a ver, Estamos- estáis teniendo vuestros momentos las dos. Sí, o sea, pero las joder, dos. empieza a contar algo y me lo roba, ¿no? A ver. No, Se me cae el pelo del has estrés. hablado tú también mucho. Sí. Del estrés. Sí. Ya, Venga, sigue, va. vas a ver. No, a ver, lo que quiero decir que eso, estabas hablando de la competencia. Sí, Vale. pero bueno, pues se puede... Yo estaba hablando que a mí me gustaría como esto que dices que ahora que llega Maite Sí. a casa y dice, ¿a que no sabéis? Que a ti te molesta, que cómo podríais cambiar eso, como Sí, qué vale, ya forma? hemos llegado a acuerdos. Buena ¿eh? pregunta. Eso Vale. lo hemos superado ella. Vale.
Ya lo habéis Porque, superado. porque al final, quiero decir que... Aunque Ahora ya las has aceptado y has dicho, si es que la Maite ya no No, la yo puedo me cambiar. río. Yo cuando dice... Es que esa es otra. ¿Sabéis? ¿A que no sabéis? Que dice, yo en general me río de estas cosas, no me lo tomo dramático. Pensé que ahora lo cuento dramático. Pero, ¿a que no sabéis qué ta? Y hace... Venga, sí, todo eso hago. Y entonces yo ya le digo a Ángel, tía, venga, suéltalo, venga. Repasa la lección, si total nos lo vas a decir, ¿no? No, hombre, a ver si lo sabéis, no lo sabemos. Cuenta. Bueno, pues ya está. Pero es que si no lo sabéis, os lo cuenta. Eso, Claro. claro. Claro, si lo saben, ¿para qué? Pero vas a- es que si lo sabemos, se lo reventamos. Ah, No, Esa es la competencia. No, esa es la competencia. Ahí es como... No, ¿a que no sabéis va si para nada de eso. Sí, ta. No va para nada. No, que ya, No, pero... Lo que no, pasa sí. es que yo cuando aprendo algo, es verdad, es que soy una apasionada. Si he aprendido algo, entonces, como siempre a ellos, eso es un problema mío que tengo. Los considero que saben más. Siempre he tenido esa cosa. Yo, como es más mayor que yo, pues sabe más que yo. Sí, y luego está Ángel, que es el que más sabe, ¿no? El que más sabe. ya. Sí, de hecho a veces dice, Ángela, que no sabes y estoy aquí. Que esto lo hemos hablado y hemos dicho, no lo vamos a contar. Ahora te vas... Ahora lo cuento. Bueno, suelta, que tal, luego lo cortarán. Maite se está llevando por todos lados. Que se está llegando. Está Se lleva el gatico al agua, No ¿eh? he visto Se nunca lleva a el Maite gatico tan al callada. agua. No he visto a Maite tan callada. Pero desde hace es que mucho, prefiero callarme. Porque tengo mucho para contar, ¿eh? Pero que hable. Pero en serio, estoy hablando más que ella. Yo no me lo creo. Sí. Sí. Ya veréis cómo no. Bueno, estás, venga, va. estás adelantando. A ver, yo me he cronometrado ¿Cuánto llevamos? y me he cronometrado. ¿Cuánto llevamos? Una buena hora llevaremos. 39 minutos. 39 minutos solo. A la venga. Solo sí. Pero, a ver, yo sí que veo que muchas veces como que competís por la aprobación de la mitad. No, pero es Maite, yo no. Los dos, no, competís, las dos. Porque el que más sabe es Ángel, claro. Porque está como la figura del que más sabes Ángel. Va, yo no. El no estoy de director. acuerdo. El director. hombre, Pero te hace muchos domingos diré. que no vienes a comer. de Ya, política Ah, yo creo que sí esto está sabe su- más. A ver, esto está superadísimo, Ane. Vale, vale. Es Ah, que vale, tú vale, llevas están en años otra sin ya. venir a casa. Dios dice. Sí, eso es que el domingo pasado. Ya el domingo pasado, pero ¿qué hiciste el domingo pasado? Comiste y te fuiste a jugar a los Sims. Juega a los Sims, por cierto. Juega a los Sims a su edad. Cuando erais pequeñas, aparte de entre vosotras, ¿había alguien a quien le tuvierais envidia, como en vuestra clase o de vuestras amigas? Yo sí. Una niña que, a ver, era la más rica del colegio. Yo a las rubias les tenía muchísima envidia, por eso me he puesto rubia. Vale, yo a las rubias también, y de ojos azules. Y bueno, a ver, yo tenía envidia a una niña que, eso, era muy lista, tenía la que más dinero. Porque contadme en vuestro contexto. O sea, vosotros Ya, claro, es que- ibais a un colegio. Íbamos a un colegio de niñas ricas, pero éramos pobres. ¿Pero por qué íbamos a ese colegio? Era el mejor colegio de Tudela. ¿Por qué? Porque mi madre limpiaba el colegio. Ujú. Entonces... de Que era algo- Montessori, ¿no? Eso es Bueno, como- sí, la verdad es que estas monjas, la compañía de María, pues utilizaban este método, que luego yo lo descubrí a los años, que era ese método. El colegio para mí estaba muy bien, pero claro, yo sí que sufrí esta sensación de ser pobre en un colegio de ricas. Por ejemplo, un día a la semana hacíamos una excursión pues íbamos a ver el río, íbamos a ver una fábrica, una panadería, o sea, la monja nos llevaba nos sacaba fuera del cole y era una forma de aprender, ¿no? Pues cuando pasábamos por mi casa, que vivíamos cerca del río, o sea, ya el corazón se me ponía a 100, porque el que mis compañeras iban a ver mi casa, cómo vivía, una casa vieja, más bien eso, bastante... Y además como vergüenza de que apareciese alguien, ¿no? De mi madre o mi padre, yo qué sé, o sea... Tu madre en la ventana, ¡Teresita! Entonces, bueno, entonces yo cuando pasamos por... ¿Me puedo levantar? Sí. Cuando pasamos por la calle, pues yo me metía entre todas las niñas así como disimulando y ya hasta Marisa, la monja, decía, mirad, en esta casa vive Teresita. Y yo, no, por favor. O sea, es que yo que quería que nadie se enterase, se acaban enterando todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, sentía vergüenza de ser pobre. Esa era la sensación, ¿no? Y bueno, de esa época tengo muchas anécdotas, pero igual... Cuenta la de las tortas. Pero entra en Sí, este entra. Sí, debate. entra. Está esto. Hombre, claro, Sí. era una gestión de tu envidia total. Bueno, hay más que envidia, era la que tenía hambre, pero bueno. La de las tortas me encanta, la de las tortas me gusta mucho, yo también me las Bueno, sé. vale, Sí, voy a porque un paréntesis de introducción. Porque ayer hablando con Ángel sobre la envidia y tal, él decía él consideraba que era un instinto de supervivencia del ser humano
ancestral. Quieres tener esto y Y vas a por ello. Claro. supervivencia del dinero, del trabajo. Sí, es de un no sé, impulso, tal. un impulso sí, puede Y ser. entonces ahora es que Yo viene eso lo muy- tenía. Sí, sí. De- Viene desde al hilo. niña he tenido ese impulso pues, de supervivencia, lo tengo clarísimo. Se lo preguntaremos a la psicóloga, pero a lo mejor tiene que ver como también con la ambición, ¿no? O con, no sé. Por lo menos la supervivencia. Eso La es Bueno, clarísimo. pues depende Bueno, del pues a ver, yo iba, eso, pues en mi casa muchas veces no había, o sea, almuerzo no nos daban. Y yo siempre he tenido mucha hambre, siempre, desde muy pequeña. O sea, fijaros si he tenido hambre siempre, que mi madre ya contaba que cuando iba en el tacatá, ¿sabes esos tacatás que Tacatá, dejaban a los, te ponían ahí? Pues que una vez me caí escaleras abajo con el tacatá y que llevaba un trozo de pan en la mano Y y, no lo que no lo soltaste. solté. O sea, que llegué abajo y yo seguí, lo primero que hice es llevarme el pan a la boca. O sea, mi madre decía, es que tú siempre tenías buen apetito, ¿no? Bueno, entonces íbamos al colegio, tenía 8 años o así, no sé. Y entonces teníamos en la clase un cuartito donde se colgaban los abrigos, en los percheros, y había Ya repisa. una repisa donde se dejaban las niñas los almuerzos. Y todas las niñas llevaban una torta así de azúcar, con una chocolatina así estrechita y todo envuelto en un papelito así blanco. Y las ponían todas ordenadicas. Y entonces yo, con la excusa de que iba al abrigo a por algo, me llegaba el olor de las tortitas y no lo podía evitar, es que no podía. Entonces me acercaba al estante y las veía todas y entonces le voy a dar un mordisquito a una, ¿no? Pero claro, en el momento que le das uno ya has caído, porque ya las glándulas te empiezas ya a tener más hambre. Entonces, yo pensaba, claro, si le sigo dando más mordiscos a una, la pobre se va a quedar sin torta, pues les voy a dar a todas un poquito. Entonces les daba a cada una un mordisquito y ya yo salía a la clase, me sentaba, seguía haciendo mis tareas y eso lo hice varios días. A todo esto las tapaba con el papelico para que las niñas no se diesen cuenta, pero claro, al final se dieron cuenta. ¿Y qué hicieron las niñas? Decírselo a la señorita, que ese año yo no tenía a la monja, tenía a la señorita. Y un día la señorita Castillo dice, a ver niñas, después del recreo, os tengo que comentar una cosa. Yo sé que aquí en la clase hay una niña que pasa hambre, o sea, encima lo dijo con todas las palabras, lo dijo con mayúsculas, que pasa hambre y entonces, bueno, se dedica a morder el almuerzo de sus compañeras. Y cuando acabe la clase quiero que esa niña venga a hablar conmigo, que no pasa nada, pero quiero que venga. Bueno, yo, o sea, hice así, me puse colorada, buah, me quería morir. Total, que acaba la clase y yo, me voy a ir corriendo. Y de pronto, Teresita. Y yo, me voy donde la señorita. Encima, de pronto me di cuenta que tenía un poquito de azúcar en el pasé. O sea, es que ni me la había limpiado. O sea, El chocolate. Bueno, Habías dejado el ADN en todas las tortitas. bueno, total que la señorita me dice, a ver, mira, Teresita, yo sé que eres tú, porque ya te he observado hace tiempo, pero bueno, no pasa nada, y yo ya me eché a llorar. Claro, es que era una niña, o sea, me eché a llorar, ¡buah! Bueno, pero eso, que no vuelva a pasar y tal, yo, vale. Me voy de la clase y al día siguiente la Marisa, la monja, la Marisa, que era como mi hada madrina, ¿sabéis que existen las hadas madrinas? Sí. Bueno, pues Marisa era mi hada madrina, era la monja que era mi hada madrina. Así con pinza. Bueno, y al día siguiente viene Marisa y me dice, Teresita, ven un momento. Mira, a partir de mañana, todos los días, antes del recreo, tú vas a venir a mi clase y yo te voy a traer almuerzo. Y no se tiene que enterar nadie, eso es una cosa entre tú y yo. Ah. ¡Wow! Y yo, vale. Todos los días yo iba a su clase antes de ir al recreo, me daba el paquetico, me lo envolvía y bueno, había chocolate, otros días era mortadela con quesito, yo qué sé, y siempre metía una chuche. Vamos, eso era ya... ¡Buah! Y de pronto ahí sentí que tenía alguien que me quería de verdad, o sea, sentí esa sensación de que hay alguien que me quiere de verdad, ¿no? Que, Qué guay. Sí, eso es la supervivencia. ¿Y, Sí. y seguiste manteniendo contacto con Esta ella? monja, Marisa, me llamaba 2 veces al año por teléfono. El día de mi cumpleaños, que es en abril, Eso hasta que se murió, ¿no? sí, y el día de Santa Teresa de Jesús, que es el 15 de octubre. De tu santo. Sí. Entonces, todos los años. Y me ha seguido llamando Teresita hasta que murió, y hasta los 80 y pico que murió, todos los años me ha llamado. O sea, Y te regaló el violín. Tuyo, Bueno, ¿no? es que tengo muchas anécdotas para contar, pero ahora no quiero ocupar más espacio. Venga, ocupa. No, Que yo no, no pero tengo ha ninguna. sido una hada madrina de verdad. Sí. Jo, qué guay.
Jo, qué guay hablar con vosotras de esto. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta que le podamos hacer a la experta psicóloga sobre la envidia y los celos? Vale, yo le preguntaría si, bueno, si son emociones naturales, o sea, y si también con la edad o con la madurez se aprenden a gestionar. Pero si son emociones naturales, el tener envidia, celos, Vale. que creo que sí, pero bueno, que lo diga ella. Yo son casi más sociales, ¿no? Esas sensaciones, ¿no? A ver, que no sé. No lo sabemos. No sé. A ver qué nos dice, se lo preguntaremos. O sea, yo creo que será social, porque hasta ahora, por las cosas que nos han dicho, son como mecanismos de... Sí, porque hace falta un otro. Sí, para encajar, como O un... puedes tener envidia de los animales y de la naturaleza. Buah, yo de mi gato le tengo muchísima envidia. Sí. Yo veo a mi Hostia, gato ahí Cristina. tirado. Ya, sí, yo sí Te súper voy a dar envidiosa. el número de mi terapeuta. Sí. No, pero yo veo a mi gato ahí tirado y digo, "Uf, ojalá ser gato, quiero ser como tú, ahí tirado Bueno, todo el pero día. eso es- Qué envidia. Pero tanto como envidia. Hombre, los perros, yo me acuerdo cuando teníamos a la Billy, que si se acercaba igual otro perro a hacerme cosas, le retiraba. Sí, los perros sí que... Yo con los gatos tengo que Pero gestionar no sé con si es ellos. celos o qué, Tenemos- o es mi sitio, ¿no? No lo sé, es que Es claro, territori- supongo que es puede ser territorial. Entre los gatos, o sea, en mi casa hay 3 gatos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy con mi gato, con el nanay, y de repente como que siento que hay una gata por ahí y digo, oye, vaya va a tener envidia. O siento que si estoy con Katana, que va a venir nanay y digo, ay, va a tener envidia. Y siempre van como entrando unos y otros y tengo como que ahí gestionar. Y tú cuando eras muy pequeña también, que igual venía Eukene en brazos y la quitabas directamente como es mi mamá. Pero a mí me parecía súper natural, o sea, quiero decir, Natural. Es verdad, y con el Aitá. no le daba, y como que Que le daba Aitá jugaba igual... con otros niños y decía, ¡que es mi padre! Ah, sí, sí, No, te pues mosqueabas, con mi padre. te mosqueabas mucho así con eso, sí. Es verdad. Y vale, y ahora después de esto, vamos a ir, A preguntar por el pueblo. porque creemos, nuestros prejuicios nos dicen que en los pueblos hay más envidia que en las ciudades. A ver, yo por ejemplo con esto de los celos y la envidia, en general me he sentido más víctima de eso que protagonista de, aunque he sido también una persona celosa, sobre todo con mi pareja, he tenido esos episodios que ya os he contado, que con el tiempo esto lo sitúas, ¿no? Pero por ejemplo yo en general me he sentido más víctima, o sea, y encima de no reconocer esas cosas, ¿no? Pues estar con alguien súper bien, que le quieres mogollón y ver que de pronto pasa algo que no sabes qué es. Bueno, lo que pasó con Maite, la amiga esta que hemos contado al principio, yo por ejemplo ahí estaba súper perdida porque me sentía muy mala persona sin saber por qué. Cuando ella lo contó, o sea, se lo agradecí muchísimo, pero ahí empecé a ver que es una cosa que se me ha repetido A lo mejor más veces muy a en tu menudo vida. en la vida, ¿no? Y entonces ahí digo, ahí va, pues esto algo provoca Sí, y como y también... no sé qué es, o sea, no sé por qué, Y porque también tampoco creo- yo creo soy, que sí sé lo yo que soy es. nada especial, o sea, yo no soy una persona ¿Qué crees nada... que es, Maite? Yo creo que puede ser, en lo que estás contando, yo creo que tiene que ver con que hay personas que irradian algo especial, porque yo con ella lo he sentido desde pequeña, cuando íbamos a las colonias, irradian algo especial, ¿no? Y todo el mundo quiere estar con esas personas, ¿no? Cuando éramos niñas, o sea, íbamos a las colonias, a Fuenterrabía, y todas las niñas querían estar con Asun, y a mí, con nadie venía conmigo. Fíjate, yo no lo sentía eso. Y entonces yo ahí, por ejemplo, Yo quería sentí envidia, desaparecer que ahora no siempre, me acordaba, fue pero me he como- acordado de esto, ¿no? Y de hecho hay una anécdota, que íbamos a la playa y ella hacía un castillo con sus amigas y a mí no me dejaban participar. Y entonces yo me echaba encima del castillo. Lo aplastaba el castillo y un día me castigaron, me hicieron un círculo en la arena, me dijo, toda la mañana aquí no te puedes salir. ¿Y no te la profesora. saliste Y del círculo? No, porque yo cuando me castigaban me lo tomo en serio. o Es, sea, es que esa era Teresita la terrible, o sea... pero era porque no podía acceder a estar con ellas. Y yo ahí sí que tuve celos de Asun. Pero porque yo vi te, que tenía- yo te defendía, lo que pasa que No, es que pero ella ella venía a, Y como a también- romper pero los tiene- castillos. Entonces es yo creo que era así. Asun tiene eso, lo ha tenido desde siempre y lo sigue teniendo. Yo creo que es, Va. no sé si por su forma de hablar, o Pero expresarse, también hay- atrae a la gente, sí. Como yo también creo que existe la reflexión como dentro del género de que a las mujeres se nos ha impuesto más una comparación. Como, no sé, por ejemplo, yo veo a mi madre y como siento que igual que le tienen envidia, como que ella quizá tiene envidia. Y a lo mejor en mi padre no lo veo. Y lo he comparado como con amigas y así, y le preguntaba antes a mi compañera, ¿quién crees que tiene más envidia?
¿la gente mayor o la gente joven? Y me decía, la gente mayor. Y yo supongo, no sé por qué, como estábamos reflexionando en yo eso. creo que no. O sea, estamos Pero- súper influenciados por las redes y ahí hay una Ahí también Ah, hay es una verdad. comparación de la hostia, claro. Sí, 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 claro. en el O sea, Facebook y te claro, responden, totalmente ¿no? influenciado por Con lo la que comparación. esa persona tiene y tienes unas expectativas de vivir aquí porque tienes que llegar a... O sea, porque antes yo creo que igual la comparación estaba más en el día a día, pero no tenías un reflejo de la persona más rica del mundo, cómo vive, qué desayuna, qué coches tiene, qué ropa se pone. Sí, pero Ya. si tú pones una cosa en redes, los seguidores, la gente que reacciona, Lo va a ¿no? ver. ¿Dónde iba de vacaciones? Es verdad. Sí, lo va a ver. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahí se puede provocar. Bueno, entonces, y para cerrar, ¿sentís que vuestra envidia y celos se ha transformado? Sí, yo sí. ¿Habéis aprendido a gestionar? Sí, porque para mí, por ejemplo, la envidia, como tiene que ver, en mi caso, cuando he sido niña, con unas necesidades que no estaban cubiertas, Ya. entonces creo que con la edad sí que he aprendido a gestionarlo y lo que ha dicho Asun antes, o sea, he aprendido a quererme como soy y esto es lo que hay y lo que quiera mejorar depende de mí y lo que no es porque viene de fábrica ya, eso no se puede cambiar, ¿no? Tu cuerpo, tal. Entonces sí que con la edad he aprendido a gestionarlo y en ese sentido soy más feliz, o sea, no tengo problema con eso. Y los celos, pues sí que los siento más cuando tengo amigas que quiero mucho y veo que las puedo perder un poco, ¿no? Pero bueno, enseguida creo que lo sé gestionar también, sí. Yo, lo de la envidia, o sea, en realidad con casi todos los sentimientos que me pasan que me hacen daño, he aprendido a tener unas herramientas que a veces me sirven y a veces no, pero es intentar no enredarme mucho en esto y simplemente sentirlo un poco en el cuerpo, en la piel. Y ahí, cuando llegas a eso y quitas un poco la paja, lo que te sale es un poco abrazarte a ti misma y se te va pasando, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Nada, vosotras, por venir a contarnos vuestras anécdotas, que nos encantan. Venga, vamos a acabar con el Happy Pulse otra vez. Del cerro yo vengo con mi cuñita, del cerro yo vengo con mi cuñita, cantando y bailando para mi cholita, cantando y bailando para mi cholita. Yo soy mi cuñita y vengo de la puna, yo soy mi cuñita y vengo de la puna, vengo escapando de los